El periodismo del rock es gente que no sabe escribir, entrevistando a gente que no sabe hablar, para gente que no sabe leer. Frank Zappa. Desde la alcantarilla. She had that Camarillo Brillo flaming out along ahead. Vamos desde la alcantarilla, ahora vamos a hablar lo que les prometimos, ¿no? Un informe sobre la Cámpora, ¿sí? Sobre esta agrupación política, la más grande de lo que es el kirchnerismo, que algunos lo dan por muerto, muchos otros no. Vamos a hablar sobre los hitos más importantes, la muerte de Néstor, el rol político de la Cámpora a partir de ahora. Está todo articulado con un trabajo de archivo que hemos hecho y también con las declaraciones del concejal por Avellaneda, que es miembro de la Cámpora, Emanuel González Santalla. Esperemos que lo disfruten. Esto es Organizaciones Políticas, Jóvenes en la política como uno de los espacios que habitan los jóvenes hoy, la Cámpora. Señores diputados, compañeros, el juramento solemne que acabo de pronunciar ante Dios y ante el pueblo todo de la República embargan mi espíritu de reconocimiento y de orgullo ciudadano. Durante toda mi vida política no he sido otra cosa más que un modesto soldado de la causa nacional y de la causa peronista. Somos conscientes de las dificultades del proceso. Cada medida transformadora que adoptemos habrá de levantar las resistencias de los intereses que desde afuera y desde adentro se oponen a la política de cambio. Prometemos al país un camino en el cual la voluntad de todos los argentinos venga de donde vinieren, piensen lo que pensaren, tengan el pasado que tuvieren, se templen la batalla por un futuro de independencia económica y de justicia social. Esta multitudinaria confluencia de voluntades conforma un caudal revolucionario y es promesa y certidumbre de liberación nacional. Solo quedarán marginados aquellos que ponen su interés personal por encima del interés de la nación, aquellos que sirven de puente para la penetración colonialista, aquellos que son servidores genuflexos de los monopolios apátridas, aquellos que lucran con la entrega del país y aquellos que son instrumentos de la perpetuación del privilegio. La Cámpora es una organización política ineludible a la hora de abordar la juventud de estos años. ¿Por qué? Porque en las marchas, en las concentraciones, en las movilizaciones populares, en actos de apoyo de los anteriores gobiernos y en los actos de oposición o de reclamos del actual gobierno, generalmente la columna más nutrida es la de la Cámpora. La Cámpora significa el ingreso de miles y miles de militantes a la política, al mundo de la política. Muchos de ellos, la mayoría diríamos, militantes jóvenes de colegios secundarios o que están cursando sus primeros estudios en el ámbito universitario. Empezamos con el discurso de Héctor J. Cámpora de Asunción porque no es casual y no es inocente el nombre que la organización elige para darse a conocer en el ámbito público, que es el de Héctor J. Cámpora, ¿sí? Otrora ladero del general Perón, ex miembro del Partido Conservador, que pasa a la historia por ganar las elecciones de marzo de 1973 presidenciales y asumir como presidente de la nación e inaugurar lo que sería la primavera camporista. Héctor J. Cámpora, el Cámpora que uno cree que la organización reivindica, es el de la liberación de los presos políticos, el que retoma las relaciones diplomáticas con Cuba, con todo lo que ello significa en un contexto en el que la Guerra Fría y la carrera armamentística estaba en su pináculo quizás. También el que pone a Rodolfo Puigros al frente de la universidad, a Troxler al frente del Ministerio del Interior, a Julio Troxler decimos, ¿no? Por lo tanto, no es casual elegir el nombre de Cámpora, porque Cámpora también será expulsado del Partido Justicialista por el propio líder del movimiento cuando vuelve, ¿sí? Rodeado de personajes nefastos como el comisario Villar, Osinde, Isabel y López Rega. Por lo tanto, hay que empezar por allí. El nombre no es un detalle menor. Conversamos con el concejal por Avellaneda, Emanuel González Santalla, miembro
de la Cámpora, que nos fue contando diversas situaciones que fue viviendo desde su óptica personal, pero también desde su lugar de dirigente importante adentro del distrito, al respecto de su militancia peronista y kirchnerista y de su accionar adentro de la organización. A partir del conflicto con el campo, ¿sí?, en lo que era la Juventud de Proyecto Popular, que era un partido que se había armado en el 2005 cuando se fractura, con Duhalde, cuando se genera la fractura con Duhalde y queda el PJ por un lado, previo a la elección del 2005 que fue Cristina senadora contra Chiche Duhalde. Cuando se hace esa fractura se crean un conjunto de partidos políticos que se ponen a disposición de Néstor, de lo que era ya el Frente para la Victoria, para dar la disputa del 2005 contra el PJ. En esa serie de partidos se crea mi viejo con un grupo de compañeros, ex militantes de los 70 en su mayoría, crean lo que es el Partido Proyecto Popular, ¿no?, a nivel nacional. Y yo con un grupo de compañeros, que eran hijos de mayoría de los fundadores del partido, empezamos a armar Juventud Proyecto Popular. Y al mismo tiempo, como te decía, tenía el Centro Cultural con un grupo de compañeros y qué sé yo en Avellaneda, y bueno, fue un poco fluctuando entre la militancia política del partido y la militancia social y cultural desde lo que íbamos armando en el distrito. Y bueno, previo a la muerte de Néstor, en el año 2010, algunos meses antes de la muerte de Néstor, con un grupo de compañeros de Avellaneda que habíamos armado en Barriarte, que era un frente de centros culturales, decidimos sumarnos en conjunto a la militancia política y bueno, allí fue que decidimos ingresar a la Cámpora. Justo algunos meses antes de la muerte de Néstor, imagínate, bueno, al poco tiempo que empezamos a armar la Cámpora en Avellaneda, falleció Néstor y eso fue una explosión, como sabemos, además de un golpe durísimo, una responsabilidad enorme por la cantidad de miles y miles de pibes que se sumaban a la política. ¿Qué te acordás? Murió Néstor Kirchner, información primero en C5N. El expresidente Néstor Kirchner fue internado en el Calafate por una afección cardíaca. La información indica que el expresidente Néstor Kirchner murió como consecuencia de ese cuadro de salud. Reiteramos, información primero en C5N. Ya había Murió tenido Néstor Kirchner. 2 antecedentes. Hoy a la mañana. Yo recuerdo que, bueno, estábamos todos esperando el censo. Yo en ese momento vivía en un edificio, bajé a hacer el censo y cuando subí dejé el teléfono arriba, muchas llamadas perdidas y recuerdo que, bueno, que me llama mi viejo, ¿no?, llorando y muy dolido y me dan la noticia, ¿no? Enseguida pongo la tele, bueno, un poco lo que nos pasó a todos. Yo esa misma tarde fui a la Plaza de Mayo con mi viejo y con quien en ese momento era, bueno, mi compañera, y fuimos a la Plaza de Mayo y esa noche, yo recuerdo esa noche en la Plaza de Mayo, previo al velorio era el otro día, esa noche en la Plaza de Mayo tenías esa extraña sensación de dolor, todos fuimos con la idea de se acabó, ¿no? Se acabó, esto se acabó, perdimos a Néstor, y estamos entre todos tratando de asumir la derrota, ¿no? Después del golpe tan duro, de la pérdida de nuestro jefe, que además de nuestro jefe, para nosotros era un padre político, ¿no? Todos sentimos en ese momento que perdimos a nuestro viejo. Y la realidad es que cuando iba llegando gente, de a poco nos empezamos a dar cuenta de que empezamos a dudar si había que asumir la derrota y que quizá no todo estaba perdido. Y entonces teníamos la necesidad de verla a Cristina, ¿no?, de ver cómo estaba Cristina, que era la que indudablemente tenía que salir para adelante con esta situación. Y al otro día, yo recuerdo que empecé a hacer la fila muy temprano, para tipo 5 o 6 de la mañana para ingresar. Fui uno de los primeros que ingresaron cerca de las 12 del mediodía. Ingresé 2 veces a la Casa Rosada. Una vez a las 12 del mediodía, que fui, como decía, con mi viejo y con algunos compañeros, y después hice la fila, que estuvimos más o menos 7 u 8 horas haciendo la fila con los compañeros de la Cámpora, que esa fue la segunda vez que ingresé. Y la realidad es que verla a Cristina dolida, pero con esa fortaleza, ¿no?, a Cristina, Máximo, verlos ahí con esa fortaleza, ver al pueblo, yo no me olvido nunca de un pibe que lloraba
y cuando le preguntó un periodista por qué estaba ahí, él decía que en el 2008 había salido a la calle a bancar al campo y que venía a pedirle perdón a Néstor. Y la verdad que en ese momento yo me di cuenta de que, y creo que nos dimos cuenta todos los que estábamos ahí, de que estaban haciendo algo nuevo y que ese fue para nosotros nuestro 17 de octubre. Nada, son unos boludos, perdieron hasta la bolita, forros, y me vienen a putear a mí, tarado. Vayan con la vieja boluda esta a hacer la resistencia a Plaza de Mayo, a que lo caigan hasta las palomas, lo van a cagar, boludo. ¿No se dan cuenta que no supieron tener 12 años de democracia en paz, que se jugaron a hacerse los soberbios, los agrandados? Iban a 6, 7, 8, que ahora lloran como putos, pidiendo que le den un mes más de programa. Se ponían ahí a despotricar contra todos los que no eran como ustedes, boludos. Y ahora vienen a echarme la culpa a mí, que la nota en Infoé, tarado. ¿No te das cuenta que ustedes pusieron a Macri? Y todo lo que nos pase de malo con Macri es por culpa de ustedes también. Y les voy a decir algo, y espero que me contesten. Macri va a sacar unos huevos como 2 Fiat 600, y de una vez por todas los va a hacer callar la boca y los va a tener sentados en la punta de la pistola. Los va a llevar a dar una vuelta en chota por todo Plaza de Mayo, ya que le gusta ir a Plaza de Mayo. Los va a Que si pasa lo de... Pero no solo no va a haber libertad de expresión, va a haber una cooptación, por ejemplo, el voto joven. El voto joven es que la cámpora entre oficialmente con el mercado del voto a la escuela secundaria. Y ustedes van a tener la patota, van a tener... Hoy están los porteros en el Gran Buenos Aires con las remeras de la cámpora. Entran a la sala de profesores y controlan a ver qué hablan los profesores si son opositores al gobierno. Esta es la entrada oficial, no solo de la cámpora, sino de la droga a las escuelas públicas secundarias en la Argentina. La cuestión que todos conocen de los ñoquis, que nadie se asuste acá. Nosotros lo que decimos como parte de la herencia recibida es: encontramos un Estado lleno de militantes pero vacío de contenido. Y queremos que ese Estado tenga contenido, que tenga los recursos, que no le sobre la grasa de la militancia, pues nosotros no vamos a contratar militantes. Lo que vamos a contratar a través de concursos son las mejores personas para cada puesto, de manera tal de que se vuelva a revitalizar en Argentina el servicio público. No tanto funcionarios, sino... Ellos van a ir por la política. Me parece que lo que está claro en esta etapa es que van por la política, ni por Cristina, ni por la cámpora. Van de nuevo por la política, como ya fueron en los 90 por la política, y terminamos en el 2001 con el que se vayan todos. Y ahí, el otro día Máximo decía algo en Quilmes interesante, y decía: ojo cuando le pegan a los dirigentes políticos de los medios de comunicación, porque cuando la gente ya no cree en los dirigentes políticos, los que ganan son los que no van a elecciones. Los que no van a elecciones nunca. Los que no van a elecciones son las corporaciones que gobernaron Argentina hace muchas décadas, excepto algunas interrupciones, ¿no? con los gobiernos populares. Pero, ¿cómo funciona la cámpora para adentro? Y la verdad que nosotros tenemos una orgánica distrital, orgánica seccional, provincial y nacional, donde hay en esos distintos ámbitos espacios de discusión política, que seguramente hay que profundizarlo muchísimo más en esta etapa. Tenemos espacios de discusión política a nivel distrital, ¿no? Con plenarios, con reuniones en cada una de las unidades básicas, lo mismo a nivel en este caso de Avellaneda, la tercera sección electoral, pero en cada una de las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires, a nivel provincial y a nivel nacional. Esos son los distintos ámbitos en los que se estructura la organización y en los lugares donde se generan los ámbitos para la discusión política. Y bueno, me parece que hoy, sobre todo la discusión política, si bien hay que profundizarla para adentro, hay que impulsarla mucho hacia afuera, hacia el conjunto de la sociedad. En esto que nos pide Cristina armar el Frente Ciudadano, que los que estamos organizados ayudemos a organizar o colaboremos en la organización de aquellos que no están organizados, me parece que implica que empecemos a dar mucho la discusión para afuera y sobre todo trabajar, ¿no? Lo que ordena siempre es el trabajo y los roles y la acción política. La cámpora se mete en las cárceles, en las escuelas, en los hospitales, en las universidades, y se mete con la memoria del país que fuimos y del que estamos haciendo. Por eso los persiguen. Porque si fuera cierto que andan con choferes y autos oficiales y entre lujos y banquetes, el poder no se inquietaría con ninguno de ellos. Descansaría en ellos. Dormirían tranquilos, sabiendo que la hacienda está a resguardo
con una pléyade de jóvenes domesticados. Néstor plantea la necesidad de armar una fuerza política. Cuando Néstor plantea la necesidad de armar una fuerza política propia, viendo los condicionamientos que tenía de distintos sectores políticos, de algunos sectores del Partido Justicialista, por ejemplo, también, siempre se planteó la cámpora, no en términos de cortoplacista, de sostener al gobierno de Néstor o de Cristina solamente, sino de construir una fuerza política a largo plazo, ¿no? Que pueda sostener un proyecto político en el tiempo, pero no en términos electorales, ¿no? Porque esto Néstor lo decía, perder elecciones es parte de la política. No tenemos que tener miedo a perder elecciones, se puede perder, se puede ganar, y es parte de la política. El compañero que crea que íbamos a ganar toda la vida elecciones, obviamente estaba equivocado. Lo importante es que cuando vos construís una fuerza política a largo plazo, eso te permite tener más posibilidades de volver. Ahora, si vos perdés elecciones y no tenés una fuerza política en la calle, y no hablo de la cámpora, yo estoy hablando de la fuerza política en general, no tenés una fuerza política que te permita enfrentar de alguna manera las políticas liberales de este gobierno y que te permitan empezar a organizar y a construir alternativas electorales para volver, la verdad que es muy difícil, seguramente tardarías mucho más, y lo que decíamos recién, cada día que se le da, y cada año y cada elección que gane este gobierno, que hoy gobierna en la Argentina, va a ser mucho más difícil cuando nos toque volver, reconstruir en nuestro país. Entonces, Néstor siempre pensó, me parece, en la cámpora en ese sentido. Por supuesto que después de la muerte de Néstor, en el año 2010, Cristina, después de ganar las elecciones del 2011, se apoya mucho en nuestra organización. Se apoya mucho, porque vos recordás que en el año 2009, en la elección que va Néstor, muchos intendentes le mandan a cortar boleta, sabiendo que Néstor tenía una elección muy difícil. Entre ellos, Massa, en Tigre, y Massa era jefe de gabinete en ese momento. En aquel momento a Néstor lo traiciona la misma corporación política, que cuida su distrito y manda la boleta cortada de local de la nacional donde iba Néstor, en realidad la provincial, porque era candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Entonces, esas cosas, también las veía Néstor y las veía Cristina. Por eso plantea la necesidad de la fuerza propia. Y cuando después del 2011 que Cristina gana, se apoya muchísimo más y ya empiezan a tirar la bronca en aquella primera lista del 2011 que van varios compañeros de la cámpora legisladores. Te acordarás vos, seguramente la corporación política se empieza a indignar. No, llenaron de pibe las listas, esos lugares eran del partido, eran del intendente, eran del gobernador. Se empiezan a poner locos, porque la verdad que la cámpora no estaba en el menú. Y cuando digo la cámpora te digo, hablo de nuestra generación política en general. Nuestra generación política, la aparición de nuestra generación política, no estaba en el menú de la política en la Argentina. ¿Sí? No estaba invitada a sentarse en la mesa de la política. Y la verdad que, gracias a la decisión política y el coraje de Cristina y de Néstor, hoy nuestra generación política está plantada con una idea, con convicciones, decir, che, hasta acá sí y hasta acá no, hermano. Entonces, los buitres no. El endeudamiento ideal no. Hay cosas que uno tiene que, en estos momentos, tiene la necesidad de ponerse del lado de la gente. Y sabemos que muchas veces en sectores de la corporación política se olvidan de la gente y piensan más en los acuerdos entre dirigentes que en lo que le está pasando al pueblo y a la sociedad. Entonces, eso me parece que es importante. Ya terminamos. Antes también quería preguntarte sobre el tema de cuando vos te refieres a nosotros. Y si ustedes imagínense cuando nosotros ganamos la elección del 2003 y cuando asumimos el gobierno. Nosotros mirábamos para abajo, las generaciones, no había una generación política para abajo nuestro. Mirábamos para arriba, no había una generación política por encima nuestro que nos ayude, que nos marque el camino. Mirábamos para los costados y éramos muy poquitos. Te diría que no éramos más de 20 con los que arrancó Néstor, de confianza, que piensen como él. Éramos muy poquitos. Miren la ventaja que tienen ustedes, que ustedes miran para arriba y estamos nosotros, miran para abajo y se vienen sumando pibes de los 13, 14 años y miran para los costados y son un montón. Miren ustedes la diferencia, y gracias, por supuesto, que a Néstor y a Cristina, la posibilidad que tenemos nosotros de que cuando nos tengamos que hacer cargo de asumir responsabilidades institucionales, de gobernar la Argentina, la provincia de Buenos Aires y cada uno de nuestros municipios, tenemos un montón de compañeros que lo único que tenemos que hacer es discutir mucho, construir y trabajar en la unidad de concepción, trabajar mucho al lado de la gente, generar representatividad de nuestro pueblo trabajando en cada uno de los barrios, en el frente estudiantil,
con el frente sindical, tenemos que organizarnos. Básicamente lo que tenemos que hacer es organizarnos, pero organizándonos, y con nuestro proyecto político en la espalda, y con la memoria de Néstor, y con la conducción de Cristina, nuestra generación política, la verdad que tiene un futuro, de que si nosotros no cumplimos los objetivos que son ni más ni nada menos que volver a poner nuestro proyecto político al frente del Estado Nacional, la verdad que hablaría muy mal de nosotros y que vamos a pasar a ser los pelotudos de la historia que dejaron pasar la posibilidad quizás más grande de transformar la Argentina para muchos años adelante. Un discurso para llegar y muchas veces otro discurso para gobernar. O se ha tratado de ser más políticamente correcto que hacer las cosas que hay que hacer. Y cuando uno dice lo que cree que hay que hacer en su país, lo que tiene que hacer lo tiene que llevar adelante, por eso la gente lo votó. Y además hay que terminar con este miedo de ser políticamente incorrecto. Yo te puedo asegurar que ojalá, toda la generación de ustedes que vienen, que van a ser los que van a conducir la Argentina que viene, ojalá sean transgresores y profundamente incorrectos, porque los transgresores y los profundamente incorrectos son los que construyen los mejores tiempos para nuestros pueblos.